Se invalidó la elección de Rayón. Estimado, el presidente del Tribunal Estatal, Vladimir. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y felicidades por el nuevo estudio. No me había tocado conocerlo, está muy padre. Sí, invalidamos la elección. Es un proyecto novedoso. No es la primera vez que sucede que un candidato no registrado obtiene la mayoría de los votos en una elección. No sé si recuerdas, el proceso pasado sucedió algo similar. Solamente que fue en el municipio de Cucurpe. En el municipio de Cucurpe, el proceso pasado también, un candidato no registrado obtiene la mayoría en el proceso del 21. Y en aquel entonces también me tocó ser magistrado ponente de ese proyecto. Presenté un proyecto muy similar al que estoy proponiendo, al que propuse el día de ayer, solamente que aquella vez no conseguí los votos en el tribunal. En esta ocasión, con la nueva configuración, el proyecto salió 2 votos a 1 en contra, pero todavía seguramente lo van a impugnar, se va a ir a Guadalajara, y seguramente de lo que resuelva Guadalajara todavía tendrán que ir a Sala Superior. ¿Y qué significaría entonces? Ya que una vez que se impugnan, cuando quede firme, ¿todavía no se convoca elecciones entonces? No, la ley electoral establece que el Instituto Estatal Electoral entrará al proceso de convocar a una elección extraordinaria hasta que se haya agotado la cadena impugnativa. Entonces tenemos todavía que esperar. ¿Cuánto duraría esto? Pues mira, nosotros resolvimos ayer, estaríamos notificando seguramente el día de hoy. A partir de la notificación ellos tienen 4 días para impugnar. Una vez que impugnen, nosotros tenemos que publicar por 72 horas, 3 días más. Luego en las siguientes 24 horas remitir el expediente a Guadalajara, estamos hablando de un día más. Y luego pues ya el tiempo que Guadalajara se tome, yo creo que lo va a resolver rápido, en menos de una semana. Y después se impugnan a Sala Superior el mismo tiempo. Estamos hablando de que nada más en esto se nos podría ir posiblemente, pues no sé, 3, 4 semanas. 3, 4 semanas, las elecciones serían por noviembre, por ahí, ¿verdad? Más o menos. Aproximadamente. Sí, que como recuerdo la de Granados, ¿te acuerdas? Que se impugnaba cada rato hace como 20 años, ¿no? Sí, sí. Porque ganaban entre familias y eso. Sí, sí. A ver, ¿cuáles fueron los argumentos para decir que se anula? El PAN había ganado. Había ganado la coalición. La coalición, PAN, PRI, PRI, PRD. PRD. ¿Cuáles fueron los argumentos para invalidarla? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que estamos planteando y que planteamos en el proyecto? Cuando estas cosas suceden, cuando un no registrado obtiene la mayor cantidad de votos en una elección, tradicionalmente los tribunales le reconocen el triunfo al candidato registrado que quedó en segundo lugar, ¿no? Dicen, no, pues a él no le podemos reconocer los votos, pero al candidato registrado sí. Y entonces se le otorga el triunfo al que queda en segundo lugar. Desde el principio nosotros nos hizo mucho ruido y el planteamiento que hacemos es que otorgarle el triunfo a quien quedó en segundo lugar, en términos jurídicos, pues rompe con un principio constitucional que es el de autenticidad de la elección. ¿Qué quiere decir? Que las elecciones tienen que reflejar el sentido del voto de la población. Y el sentido del voto de esta población, es tanto de Cucurpe como de Rayón, es que primero pues no quisieron votar por las opciones que los partidos políticos les presentaban. Si así hubieran querido, pues votan por ellos. Y en segundo lugar, pues votaron por una opción no registrada. Pero por cuestiones legales, los tribunales dicen, no, él no puede ser la autoridad electa, y entonces se lo damos al segundo lugar. Nosotros decimos, tienes razón, hay toda una línea jurisprudencial y es muy peligroso reconocer el triunfo de los no registrados, porque son personas que no estuvieron, tú sabes que cuando un candidato se registra tiene que cumplir ciertas condiciones, y aparte vienen los procesos de campaña, de fiscalización, de dónde sacaron el dinero, cómo lo gastaron, etc. Un candidato registrado no está expuesto a esto. De tal manera que en términos legales, pues entrarían digamos, en conflicto principios constitucionales. El principio de autenticidad, de que la gente dice, yo lo quiero a él, y los principios de certeza que dicen, oye, pero él no puede ser, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos por una serie de accidentes que provocó el Estado mexicano. Y ayer parte del debate en el Pleno decíamos, oye, pues ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué van a pagar? Decían los que no tienen la culpa. Es que la culpa la tiene el Estado mexicano. Por una serie de decisiones que fuimos tomando, de tal manera que nosotros como tribunales, como parte del Estado mexicano, estamos obligados a otorgar o a buscar una salida.
Y la única salida jurídica que encontramos decimos, a ver, no le podemos reconocer el triunfo a un segundo lugar porque no es lo que la gente decidió. Si él hubiera querido a él, lo vota a él, pero tampoco podemos al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues... que se convoca elección. Invalidamos la elección, convocamos a una elección extraordinaria, o que el IE convoque una elección extraordinaria, que al ciudadano que participó como candidato no registrado, que se registre. Que se registre, pero como candidato independiente. Sí se puede registrar como candidato. Como candidato independiente, que es la opción que la ley establece para aquellos que no quieren participar por partidos políticos. ¿Y por qué él se había rechazado? ¿No sabes? Que ya es una jurisdicción tal vez del Instituto Estatal Electoral. Pero ¿por qué él, es decir, no se registró? ¿No cumplió requisitos, Heriberto, o qué fue lo que pasó? Sí, parece ser que él estuvo registrado en un partido político, parece que un partido político lo registró, y luego ya que habían pasado los registros, se entera que él no lo habían lo dejaron bajado, fuera. Lo dejaron fuera. ¿Qué partido fue? Creo que fue Movimiento Ciudadano. Bueno, no lo quería comentar, pero sí, parece ser que fue Movimiento Ciudadano. Se confirma. Entonces, pues por esta situación a él se le agotan los tiempos. Y entonces dice, bueno, pues ¿qué hago? Y entonces hace pues un movimiento ahí en el municipio y dice, oye, pues vamos a buscar esta candidatura por la vía no registrada. Vamos a estarlo entrevistando, le haremos un podcast con él ahí más adelante en Puente Estudio para tener una entrevista con él mañana. Conclusión entonces, presidente. Pues vamos a esperar todavía, todavía sigue una cadena impugnativa pues muy larga, falta Sala Guadalajara y luego Sala Superior, pero yo lo que quisiera cerrar, que es un tema que ha estado generando mucho conflicto, sobre todo en las poblaciones con estas características que son pequeñas, y yo creo que son de esos temas que se tienen que tratar en una posible reforma electoral. ¿Qué va a pasar con esos temas que generan tanto conflicto? Pues? O sea, al no registrado entonces. A los no registrados, ¿qué vamos a hacer? Pues cambien, es que las leyes parece que las hacen para que nadie las entienda, o sea, es decir, ahora hacen reformas electorales Frankenstein, hacen unos galimatías que nomás los entienden los políticos, ese es el detalle de este sistema. Y de hecho, si me permites el comentario, Luis, ya sé que estamos cortos de tiempo, pero parte de los razonamientos que hacen los tribunales, porque le dicen, no, el voto de los candidatos no registrados es para fines estadísticos y es un tema de libertad de expresión, pero eso no lo sabe el ciudadano. Y parte de los razonamientos que hacemos con los tribunales es que ellos estaban obligados a saber que ese era el sentido de su voto. Hoy digo, si hasta nosotros que nos dedicamos a esto es complicado porque no está en una ley, es decir, son resoluciones, son tesis aisladas, son jurisprudencias que poco a poco te van explicando qué sentido tiene ese voto. ¿Cómo le impones la carga a un ciudadano que se dedica a otras cosas y el día de la elección sale y vota? Pues, ¿no? Entonces, esas son cosas que yo creo que tenemos que revisar. Voto de poder. Y sabes que revisen también el registro de los independientes. Para ser un candidato independiente necesitas como 2 millones de firmas para Hermosillo, o sea, no te hacen ironía. Te ponen la vara muy alta, pues es que no le conviene a los partidos que haya candidatos independientes. Es que es lo mismo que tenemos décadas debatiendo estos temas. Qué gusto tenerte por acá, mi apreciado Vladimir también. Un gusto también estar por aquí. Él empezó de colaborador de Proyecto Puente. Hace bastantes años. 14 años cuando empezamos. 14 años. Y después poco a poco visibilizando, mire, terminó de presidente, la verdad, una carrera limpia, hay que decirlo, que es muy difícil en estos tiempos, porque muchos que empezaron colaboradores agarraron canales gaballos o, en fin, es historia superada. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación.